le aprecio mucho al doctor Enrique Camarena, exdirector general de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, que de verdad se le aprecio mucho, doctor Enrique Camarena. Muy buenas tardes, porque estoy preocupado, enojado, indignado por este anuncio que acaba de hacer el doctor Jorge Alcocer, en el sentido de que, siguiendo la tendencia mundial, van a cerrar los hospitales psiquiátricos en México, y dice que los enfermos mentales hay que atenderlos en casa. ¿Usted qué opina, doctor? A ver, Joaquín, nada más quiero aclarar que ya no soy director, fui director de salud mental. Sí, pues sí. Del gobierno por eso federal, dije ¿no? exdirector, perdón. Perdón, Sí. perdón, escuché mal. No. Sí. Mire, ¿qué opina? Esta es una idea vieja, no es nueva, ¿no? Digamos, llevar al paciente psiquiátrico a la atención ambulatoria, que no se le encierre dentro del hospital psiquiátrico, ¿no? Que tiene pues alguna base, si quiere usted, ética y profesional. Sin embargo, creo que la situación debe interpretarse adecuadamente, ¿sí? O sea, el hospital psiquiátrico como tal, moderno, con instalaciones de primera línea en el sentido de los avances científicos, en el campo de la psiquiatría y las neurociencias, tomografía computarizada y con la posibilidad de tener algunos pacientes en situación de aislamiento, no se ha podido realizar en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque hay pacientes, Joaquín, que por sus características clínicas psiquiátricas, ¿sí? Es imposible mantenerlos dentro de una casa o dentro de un lugar comunitario, porque pueden tener conductas impredecibles que pueden dañar a terceras personas o dañarse a sí mismos. Vamos a imaginarnos lo que pasó hace unos pocos días en Texas. Este chico, que seguramente tenía un trastorno mental grave, desconozco cuál, no tengo la información, pero no se necesita ser adivino para saber que tenía un problema muy grave. Un muchacho de 18 años que trata de matar a la abuela, no sé si ya murió, y mata a 21 personas en una forma muy agresiva. Ese tipo de pacientes son los que tienen que estar recluidos en un lugar en protección y en vigilancia médica, obviamente con todas las normas en cuestión de ética y de protección personal, y obviamente por el periodo que requiera estar internado, ¿no? De hecho, pues sabemos perfectamente que las cárceles de todo el mundo, incluyendo las mexicanas, tienen un área para los inimputables, es decir, para los pacientes psiquiátricos, que no se les puede dar una sentencia similar para una persona que está en sano juicio o en pleno uso de sus facultades mentales, pero que tiene que estar recluido para protección de la comunidad de algún tipo de conducta agresiva extrema que tenga, ¿no? Entonces, bueno, es noble la postura, ¿no? Está bien, hay que abrirse los ambulatorios, estamos de acuerdo que los internamientos tienen que ser por consentimiento informado, que tiene que el familiar estar de acuerdo, pero no hay que perder de vista que hay un grupo de pacientes bastante grande que no tiene conciencia de enfermedad. Si se le dice que se interne, pues no va a querer internarse. Pero entonces, en ese caso, desde hace ya más de 20 años, podemos avisar a la institución jurídica correspondiente que hemos internado a un paciente psiquiátrico por consentimiento de los familiares, estará 2 o 3 semanas en el hospital y saldrá sin ningún problema, ya habiéndose tratado farmacológicamente y psicoterapéuticamente. Ahora, doctor Camarena, dice el doctor Alcocer, secretario de Salud, que no, que se tiene que atender en casa. Y yo digo esto, a ver, en casa no se tienen los conocimientos, doctor. La familia no tiene los conocimientos. No se tienen los recursos. Hablamos de gente que tiene que ir a trabajar todo el día, los integrantes de la familia que no tienen con quién dejar a quien padece una enfermedad mental. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Me parece a mí que es de una inconsciencia criminal esto de que no, que los atiendan en las familias. Bueno, sí parece un poquito difícil creer que una familia, como usted bien apunta, don Joaquín, tenga los recursos, la capacidad técnica, psiquiátrica o técnica médica para poder enfrentar a un paciente psiquiátrico en condiciones de descontrol, de su juicio crítico y fuera de la realidad, que a fin de cuentas es lo que conocemos como locura,
que no es un término médico, es un término derivado de la literatura, pero que conocemos como psicosis, ¿no? La psicosis es una de esas, la esquizofrenia, que hay más de 1 millón de esquizofrénicos en México. Es por eso que no se ha podido acabar con los hospitales psiquiátricos. Se intentó hacer en Italia en algún momento y en algunas otras partes del mundo, y resulta que lo que pasa es que estos pobres pacientes acaban recluidos, pero en las calles, debajo de las banquetas, en los parques, ¿no? Bueno, usted sí, no sé si alguna vez lo ha visto, pero esto pasa en Nueva York, pasa en San Francisco, generalmente pacientes en situaciones de indigencia. Muchos de estos pacientes son pacientes psiquiátricos, ¿no? Que los ha abandonado la familia. Pero más allá de estos pacientes que generalmente son tranquilos, aunque a veces tienen mala fama, estamos hablando del paciente que es difícil y complicado. Pues sí, la familia no tiene capacidad para poder responder a situaciones tan complejas como una conducta psicótica de estas características, ¿no? Es complicado. Y además lo viene a plantear el secretario de Salud ahora, doctor, que por la pandemia, usted lo sabe mejor que nadie, se ha disparado el número de casos de depresión y de grados de depresión, ¿no? Entre otras secuelas. Sí, efectivamente, con la pandemia hubo un incremento ostensible en el número de casos de trastornos de ansiedad y depresivos, y desgraciadamente también de suicidios. Datos del INEGI, perfectamente comprobados. Ahora, ¿qué hacer entonces, doctor? Mire, yo lo que creo, don Joaquín, desde mi particular punto de vista y con mucho respeto a las opiniones de otras gentes que quizás no piensen igual, yo creo que lo que tenemos es modernizar el hospital psiquiátrico. De hecho, eso es lo que se ha venido haciendo desde hace muchos años. O sea, aquel famoso manicomio general de la Castañeda, donde hay más leyendas que verdades, sí, pues nada que ver con el Fray Bernardino, que es un excelente hospital psiquiátrico, que tiene tomografía, que tiene resonancia magnética nuclear, que tiene médicos internistas, que tiene neurólogos, que tiene excelentes psiquiatras. Yo me formé en ese hospital y me siento orgulloso de haber salido de ahí, y que es un ejemplo de la psiquiatría latinoamericana, y no tengo duda y no tengo empacho de decir que mundial. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Yo, claro que estoy de acuerdo que hay que aumentar el número de servicios ambulatorios, ¿no? Imagínense nada más, el tema de las adicciones es tan problemático que hay 4,000 anexos en México y no dependen de la Secretaría de Salud, son privados. Bueno, cumplen una función social y a lo mejor no todos funcionan como deberían de funcionar, pero de que necesitamos servicios ambulatorios, los necesitamos, desde luego, ¿no? Pero eso necesita también mucho dinero. ¿Por qué? Porque hay que construir y hay que contratar psiquiatras, psicólogos, terapeutas, trabajadoras sociales psiquiátricas, ¿no? De tal suerte, pues, que, bien, concluyendo, no es algo nuevo lo que se está proponiendo. No me parece a mí que la idea, que no aparece, yo acabo de leer toda la norma, no dice exactamente que desaparezcan, dice que no deberán de seguir construyéndose. Eso es lo que dice la norma en el artículo número 74, aquí lo tengo en la mano, ¿no? Entonces, pues yo creo que si se deben construir o no, pues caray, si una comunidad o un estado como Quintana Roo, que ha sextuplicado, ha aumentado de una forma exponencial el número de habitantes, de repente hay pacientes que se ponen muy mal, se ponen muy agresivos, sí debe haber un lugar en donde se pueda poner al paciente en vigilancia por parte de médicos, psiquiatras, enfermeras y técnicos en psiquiatría, para proteger al paciente y proteger a la gente de una posible conducta errática de este paciente, ¿no? Y a la vez proteger al paciente también. Bueno, desde luego hay que proteger al paciente, porque, a ver, los policías que van a identificar si el paciente tiene esquizofrenia, ¿no? Si un paciente empieza a tirar y a matar gente, pues claro que lo van a matar, porque están cuidando a la comunidad, o van a someterlo, no lo sé, pero a veces, pues sí, bueno, hay muchos casos de Columbine, en fin, hay infinidad de casos, inclusive aquí en México, en Monterrey, este caso es chiquito, ¿no? Pues desgraciadamente a veces así se tiene que actuar. Evitarlo, claro que hay que evitarlo. Hay que contenerlo, pues claro que hay que contenerlo, pero bueno, si está armado hasta los dientes, lleno de armas largas y matando gente, pues va a estar muy difícil, ¿no? Bueno, pero eso es otro tema. Lo que yo sí creo es que hay un grupo de pacientes psiquiátricos, afortunadamente los menos, que deben de estar bajo vigilancia en un hospital, sí, a lo mejor dentro del hospital general, de acuerdo, dentro de una institución,
como el Instituto Nacional de Psiquiatría, que también es un ejemplo de la psiquiatría mundial, donde hay investigación, donde se tienen 40 camas y se internan a los pacientes. Ya no están ahí años y años, ¿no? El proceso de ir sacando a los pacientes crónicos egresados a la comunidad es un trabajo que se ha desarrollado desde hace más de 4 sexenios. Y se ha logrado, y en algunos casos no, porque ya están abandonados, ¿no? Entonces, pues, ¿quién se hace cargo de ellos? Nadie, ¿no? Nadie se hace cargo. Entonces, pues ahí en el Samuel Ramírez Moreno, un hospital psiquiátrico de la Secretaría de Salud, hay algunos pacientes que están abandonados y el hospital pues los sigue cuidando, ¿no? Yo estaría de acuerdo, doctor, que lo mencionó usted, la Castañeda, donde pues los encerraban para siempre, ¿no? Porque así era aquella época. Sí, don Joaquín, lo que pasa es que, mire, cuando abrieron la Castañeda en 1910, que por cierto era el aniversario de Porfirio Díaz, pues fue muy noble en su momento esta idea, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues se atravesó la revolución, no funcionó en esa época, y después, ¿qué fue lo que pasó? Pues la psiquiatría de principios del siglo XX, estimado don Joaquín, era una psiquiatría muy primitiva. No teníamos psicofármacos, no teníamos los avances científicos que tenemos actualmente. Por eso se han vaciado los hospitales psiquiátricos, porque tenemos excelentes medicamentos que favorecen a la rehabilitación del enfermo mental crónico. Y lo que pasó es que los abandonaban. Entonces, al principio había 500 pacientes y parece ser que en 1967, cuando lo cierran, la operación Castañeda, que es cuando aparece el fray Bernardino Álvarez, había 7,000 pacientes ahí metidos, ¿no? Sí. Entonces no había suficiente personal y bueno, ahí había situaciones ahí de corrupción, pero tampoco, digamos, era como una situación tan horrible que de repente se ha exagerado, ¿no? Porque también salieron psiquiatras de este lugar. ¿Se acuerda usted? Seguro yo acuerdo de niño, iba a Puebla y por la supercarretera de adolescente, y rumbo a Puebla al principio había una granja psiquiátrica. Dice Samuel Ramírez Moreno, efectivamente. Así, y que yo veía de niño y me asustaba, ¿no? Y veía, porque ahí estaban los internos, sí, los enfermos, sí, con unas batas blancas que luego se rasguñaban porque como había un alambrado, así era con alambrado, querían saltar a la carretera. Y eso también ya se desapareció, ¿no? Eso ya desapareció, digo, mire, el Samuel Ramírez Moreno, cuando yo fui director, hicimos un montonal de renovaciones en el hospital, cerramos algunos de los digamos, pabellones que existían, que ya estaban en desuso porque se fueron dando de alta muchos pacientes, otros se murieron, que por cierto venían de la Castañeda. Se abrió un servicio ambulatorio que está funcionando. Hay electroencefalografía dentro del Samuel Ramírez Moreno. Y bueno, ahora ya ni se ve porque, bueno, ha crecido tanta esa zona, edificios, etcétera. Pero sí, en aquel tiempo así fue, ¿no? Así fue. La verdad es que este problema de la atención del enfermo mental crónico es un problema no solamente de México, sino de todos los países. Es mundial. Y a veces sí parece, por muy buena voluntad que haya por parte de los hospitales, de los gobiernos federales, se encuentran como rebasados. Entonces sí está bien esta idea que la comunidad participe y que de alguna forma hagamos educación, que rompamos el estigma del enfermo mental. Todo esto es válido para que demos acogida y una comprensión más clara de la enfermedad mental y no satanizarla o verla como si todos los pacientes psiquiátricos tuvieran pues un cuchillo o un machete, lo que sea, y que van detrás de una persona y le va a matar, ¿no? Desde luego que hay pacientes que tienen ese tipo de conductas. Quiero mencionar el caso de Carlos Castañeda de la Fuente, que intentó asesinar al expresidente Gustavo Díaz Ordaz y que acabó en el Samuel Ramírez Moreno. Era un esquizofrénico. Fue un asesino solitario, no fue ningún complot. El tipo tenía ideas delirantes, pues, quién sabe por qué metió ahí al presidente, seguramente porque era una figura pública y poderosa. Lo quiso matar y era un esquizofrénico. Nadie lo empujó, nadie le dijo que lo hiciera. Fue iniciativa de él y ahí quedó recluido hasta que murió en el Samuel Ramírez Moreno. En fin, pues me da una alegría enorme hablar con usted, doctor Camarena. Espero que lo sigamos haciendo porque es un tema en realidad apasionante y es un problema gravísimo y creciendo pues a niveles exponenciales, ¿no? Así es, don Joaquín. Es un honor platicar con ustedes. Es Al contrario. Es muy respetable
Le mando un abrazo muy cariñoso. Yo también lo abrazo con cariño y admiración. Es el doctor Enrique Camarena, exdirector general de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud.